La banda cambiaria. Información sin reservas. Y seguimos en la banda cambiaria y vamos a inaugurar en este último espacio que siempre tenemos de charlas distendidas una nueva modalidad en realidad, y la vamos a inaugurar con un amigo de la casa, porque la idea es traer al piso aquí de la banda cambiaria a quienes nosotros habitualmente entrevistamos, y por eso vamos a charlar, Álvaro, con un economista que siempre nos da una mano, ¿no? Exactamente, con el gran Sergio Arelovich, que además nos viene a contar, a presentar la última edición del informe del Mirador de la Actividad del Trabajo y la Economía, MATE, que es un indicador, un informe que es seguido a nivel nacional, sí, como podemos saber. Y bueno, acaba de salir esta semana la última edición con los datos más calientes sobre la actualidad económica, y bueno, vamos a empezar preguntándole a Sergio un poco sobre cuáles son los principales indicadores que está dando este monitor que realizan mensualmente desde el MATE. Hola, primero, ¿cómo anda, Sergio? ¿Qué tal? Gracias por estar acá en el piso. Hola a los dos, muchas gracias por la invitación, muy lindo lugar. Sí, bueno, tenemos tiempo para charlar, así que bueno, ahí Álvaro te planteaba, podemos arrancar por el último informe que ustedes vinieron presentando. Sí, bueno, es un informe de coyuntura, o por lo menos así lo dice. De coyuntura tiene algunas cosas, de otras cosas siempre se requiere dar un pasito y mirar retrospectivamente hacia el mediano plazo para ver cómo viene la mano con las tendencias. Esto tanto en materia de inflación, en materia de ocupación, en materia del sector externo, etcétera. Bueno, y si bien hay algunas cosas conocidas, lo que hacemos nosotros es intentar resaltarla, darles una vuelta, buscar nueva información, contrastarla con aquello que consideramos imprescindible para poder validar las conclusiones que prima facie aparecen a partir de la información pública disponible. Y bueno, el problema que uno tiene que poner en primer lugar es la cuestión inflacionaria, ¿no? Nosotros tenemos niveles inflacionarios que todos sabemos son altísimos. No hay, en lo aparente, políticas estatales por parte del gobierno nacional tendientes a bajar la tasa de inflación. En todo caso, los ensayos que ha habido son ensayos que tienen más que ver con los criterios de política monetaria vinculados con la perspectiva neoliberal, neoclásica, y no rupturista, ni heterodoxa, ni siquiera asomadas algunos rasgos, y los resultados son los que conocemos, donde las explicaciones tienen que ver con cosas que ocurren dentro del territorio y cosas que ocurren fuera del territorio. Y las de fuera del territorio no se circunscriben ni a la crisis internacional, ni a la pandemia, ni a la guerra, sino que también se extienden a algún proceso de transformación que hay en el giro de lo que son las cadenas globales de valor. O sea, ¿qué es lo que están haciendo las multinacionales? De lo contrario, uno podría ocuparse adecuadamente de las cosas que ocurren dentro del país, que son montones, para atacar las causas de inflación, pero tenemos problemas muy serios porque no hay con qué, o mejor dicho, no hay criterios para avanzar ni para intervenir sobre el tema de las estrategias de las compañías transnacionales en nuestro territorio al menos, ¿no? ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, lo que se ha profundizado es el asentamiento de las operaciones con base en triangulación en guaridas fiscales. Esto ocurre de hace un tiempo, pero la intensidad que tiene esto no solamente que ocurre al interior de la vida de estas compañías, que son unas 15.000, suponete, o 30.000 la escala global de la que tienen fuerte incidencia, sino que uno lo ve reiterado en las estrategias de las compañías locales. Cuando uno se enfrenta, por ejemplo, al tema del concurso de Vicentín, ¿qué se encuentra? Que el concurso es para una empresa, pero hay unas 40 empresas, algunas que están vinculadas directamente, otras no, etcétera, y con lo cual es imposible de entender qué es lo que pasó con esa compañía que abrió el concurso sin mirar qué pasó con el resto, y sobre todo con las empresas radicadas en guaridas fiscales o en paraísos fiscales. Disculpad, pero es extensible no solamente a las empresas a las que le va mal o le fue mal, como en el caso de Vicentín. Hay un conjunto de empresas nacionales que tienen exactamente la misma estrategia de desarrollo, ¿no? Y en ese marco que vos decís, en este universo conglomerado de empresas, ahí también a la hora de pensar en procesos de inflacionarios, fijación de precios y demás, incide directamente también en lo que tiene que ver con la economía doméstica, ¿no? Sí, y no tanto por la concentración económica que existe en todo el mundo y sin embargo no tienen los niveles de inflación que tenemos acá, sino que la concentración económica lo que altera son los patrones de distribución dentro de la esfera del capital. Esto es lo que hay que ver. Los grandes se quieren quedar cada vez con más, pero no solamente atenta contra el bolsillo de las trabajadoras y trabajadores, también atenta contra la reproducción posible de las pymes. Entonces lo que hay que ver es esta relación tensionada sobre la cual en general el Estado no ha avanzado, salvo con
remedios de muy corto plazo. Entonces, uno, ¿con qué se encuentra ahí? Se encuentra con un régimen societario que desde el año 72 viene de una dictadura que fue empeorado por Menem a los fines de la privatización, sociedades que están acompañadas por otra ley, que es una ley de concurso que también proviene de la misma fecha del año 72, que no fue modificada y que en todo caso hace imposible entender esto, las estrategias que diseñan las empresas locales y extranjeras para operar como operan en los mercados. Y no tenés herramientas ni siquiera legales para poder intervenir sobre eso. Por lo tanto, ahí lo primero que aparece es una decrepitud de la legislación vigente, que en general se intenta reemplazar con normas de menor jerarquía para salir del paso, que le ha pasado a todos los gobiernos. ¿Y qué pasa? Cuando cambia el signo de gobierno, las tira a la basura. Que es lo que ocurrió, por ejemplo, con todo el armazón que había empezado a armar Cristina en su segundo mandato respecto a algunas cuestiones clave, por ejemplo, el tema de la concentración económica, los precios, etcétera. Viene Macri, tira a la basura las normas de menor jerarquía, donde ni necesita pasar por el Congreso y terminamos como terminamos, ¿no? Y frente a eso, ahora se para Tombolini y Massa y le dicen, bueno, queremos un acuerdo de precio a las 20, 25 empresas más importantes, muchas de las cuales están dentro del rango que vos mencionás, y le plantean, bueno, moderar los precios para el verano. ¿Tiene destino eso? Yo creo que no, lo cual no quita mérito para poder obtener algunas ventajas o algunos éxitos en el muy corto plazo, pero lo que hay que mirar es el corto plazo por el incendio que tenemos, pero a su vez enlazarlo con una política de transformación a mediano plazo. De lo contrario, esto no va a servir para nada, ¿no? Y ahí se habla todo el tiempo, cuando se habla de esto, de programas de estabilización. Digo, ¿existe la posibilidad en la Argentina de que haya un programa de estabilización que permita pasar los 2 años al menos? Digo, o funcionar de alguna manera para romper la inercia inflacionaria. El término es políticamente incorrecto, porque los planes de estabilización en general, por la historia, sí, por la historia, Argentina, sí. están asociados a un solo tipo de estabilización. Sí. Se estabiliza el precio de la fuerza de trabajo y todo lo demás sube, o se altera, o se da por natural la distribución funcional del ingreso entre el capital y el trabajo, y de ahí en adelante no hace falta inflación porque ya te quita un 30%, un 35%, lo vimos, plan austral, convertibilidad, etcétera. Me parece que sí, que es imprescindible, que hace falta. Creo que no se trata de estabilizar, sino que se trata de lo siguiente. Porque ¿cuál es el problema de la inflación? El problema de la inflación es que todos los precios, o buena parte de los precios, corren al ritmo diferente. O sea, el problema no es la inflación, es la estructura de precios relativos. Es la carrera y la velocidad a la que corre cada uno. Si todo avanzara al mismo ritmo, no sería un problema la inflación. Pero ¿qué ocurre? Buena parte de los niveles inflacionarios que tiene la Argentina, a nuestro juicio, tiene que ver con la insuficiencia de inversión de las empresas que intentan solapar sus ganancias no por la vía tradicional de la explotación del trabajo asalariado, que es la razón única del capital, sino con negocios secundarios. ¿Y dónde se ve esto? Se ven los balances muy claramente. Hoy no sé si han leído que AFIP quiere estudiar los balances, los tiene los balances. En realidad lo que necesita AFIP es modificar el secreto fiscal para poder hacer una investigación antes que se abra una causa o un expediente. Ahora, ¿qué es lo que dicen los balances? ¿O qué es lo que dice la encuesta nacional de grandes empresas que releva la Argentina desde 1993, cuya última información es del 2020? Bueno, lo que va diciendo en forma tendencial, de las 500 empresas hay 420 que son permanentes, que están son siempre las mismas, con lo cual uno puede permitirse inferir que los resultados que aparecen de los números se asocian con el comportamiento de esos sujetos que tienen nombre, apellido, quit y domicilio. ¿Qué es lo que dice eso? Bueno, que una parte importante de la ganancia obtenida, 25 o 30% según los periodos, no tienen que ver con la explotación del trabajo asalariado. No tienen que ver con la actividad principal. Claro. Sino que tiene que ver con la participación en sociedades, con la compra-venta de sociedades, con la participación en negocios de naturaleza financiera, con la administración de patentes, etcétera. Esto surge claramente de la encuesta, que no es información que produce uno, sino que produce INDEC a partir de lo que dicen las propias empresas. Ajá. Y la otra cosa interesante de la encuesta, que lo acabamos de hacer, no sé si... Hicieron un trabajo muy interesante que lo hemos publicado en el diario. Claro, que le queremos dar una vuelta a eso, pero la verdad que llama la atención. Si vos mirás a largo plazo, 1993-2020, y te preguntás, bueno, de los 100 pesos, por cada 100 pesos de ganancia obtenida en cada año, ¿qué por ciento de esa ganancia vino como consecuencia de subsidios recibidos por las empresas y de reducción de cargas, por ejemplo, las contribuciones patronales de diciembre del 93?
y hay momentos en los cuales le explica el 50% de la ganancia. Claro, Todo problema. Son big planeras. El número que les Son da. Claro. biplaneras. Entonces, no es que esté mal, me parece que si uno quiere orientar una política de producción, una política industrial, desarrollo tecnológico, dar subsidios, rebajar contribuciones, etcétera, está buenísimo. Ahora, cuando vos tenés que el núcleo duro, que es el responsable principal de los niveles de inflación y de desestabilidad que tenemos en la Argentina, viven de la teta del Estado en buena medida, bueno, ahí tenemos un problema, porque no han devuelto con aquello que necesita la propia estabilidad de la estructura socioeconómica argentina, lo que necesitamos, ¿no? Y abrir, meterse en eso daría herramientas para un plan de estabilización para atacar la inflación. A mí me parece que sí, pero hay una única condición primera que habría que resolver. No con esto se resuelve todo. ¿Cuál es la condición? La encuesta es sobre las 500 grandes empresas. ¿Qué es una empresa? Una sociedad anónima, por ejemplo, que tiene domicilio, quit, etcétera, es individual. No sirve esto. ¿Por qué? Porque la estructura de las empresas grandes toma la forma de las cadenas de valor de las multinacionales, aunque sea en menor escala, con lo cual no puedes mirar una empresa, sino que tenés que mirar la cadena horizontal y verticalmente para ver cómo funciona esto. Y claro que se puede intervenir en esto. Hay algunas experiencias que se vivieron durante muy pocas de ellas, ¿no? Durante el gobierno de Cristina Fernández, que bueno, habría que repasar, y hay que mirar otras experiencias internacionales, ¿no? ¿Y funciona? Digo, porque por lo que estamos viendo a nivel internacional parece que la medida es ultra ortodoxa, subimos las tasas, enfriamos la economía, generamos más desocupación, pero no parece que fuera por el lado de la oferta el tema de, en realidad, atacar eso en lugar de atacar a la demanda, ¿no? Tampoco por ahí. Y bueno, no deja de sorprender, creo que mirarlo con ojos muy bien abiertos, qué es lo que pasa en el sistema monetario internacional. No solamente por lo que está haciendo Estados Unidos, con la tasa de interés que sube, que baja, que viene, que va, que restringe, sino con lo que nadie sabe qué es lo que va a hacer la zona euro, no la Unión Europea, la zona euro, porque hemos vivido por primera vez una devaluación del euro con respecto al resto de las monedas que no se veía desde que arrancó el euro como moneda común. Vemos lo que está haciendo la economía británica, que también hay que prestarle mucha atención por el enorme vínculo que tiene el intercambio de oro con Europa, con la zona euro y la Unión Europea. Hay que mirar a Japón, que ha practicado un ritmo de evaluación brutal. Estamos demasiado lejos y nadie se entera de eso. Pero bueno, todo ese conjunto de factores requieren una política de inteligencia de defensa, para que no te pegue, porque ya tenemos suficiente con los motivos internos. Claro. Y como es un tembladeral, porque son cosas que están ocurriendo a una velocidad a la que en general la mayoría de la gente no tiene idea de si vive feliz igualmente, pero parece que cualquier gobierno tiene la obligación de pararse y mirar eso, ¿no? Sí, y que en algún punto parece a veces como que están experimentando, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que pasó en Gran Bretaña con la primera ministra que hizo un plan a lo Milei, después tuvo que volver, Japón, que por ahí también va más por el lado acaba de anunciar un paquete de expansión fiscal, Estados Unidos que sube las tasas, o sea, como que además dentro de la ortodoxia hay una suerte de prueba y error en el mundo. Sí, y de muy corto plazo, que ese es el problema. Por eso hay que estar muy atento, pero digo, no solamente el individuo, digo, los gobiernos tienen que estar atentos y metidos con todas las pilas, viendo lo que está pasando en el mercado internacional, en el mundo internacional, ¿no? Ni hablar de las tecnologías, es otro capítulo, ¿no? Porque el tema de las tecnologías está influyendo en la parálisis de la creación de empleo registrado tradicional. Esto nosotros en la Argentina ya lo vemos. Nos parece que se debe a la crisis argentina. Una parte viene de la crisis argentina, pero si uno mira la cantidad de personas que trabajan en el sector privado registrado y la compara, por ejemplo, en 10 años con el crecimiento de la población o el crecimiento de la población económicamente activa, está claro que ha perdido aire. Y eso tiene que ver acá en la Argentina puntualmente también, ese es un factor que incide mucho en el freno en la creación del empleo privado formal. Mira, tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la falta de crecimiento económico o un crecimiento económico de calidad no adecuada a la creación de puestos de trabajo, ausencias regulatorias en materia de lo que constituye el trabajo independiente. Nosotros en Argentina tenemos 4.700.000 trabajadores inscritos en el régimen de monotributo y hay algo más de 5 millones como trabajadores registrados, asalariados del sector privado, trabajadores y trabajadoras, ¿no? Esa relación es un problema. Buena parte de los monotributistas a su vez tienen un cargo asalariado, puede ser miserable, y por eso necesitan
un ingreso complementario, pero hay una parte muy importante de esos monotributistas que son trabajadores independientes, ya sea en materia de servicio o en materia de compraventa. Y eso que se ha construido desde los años de Alfonsín, porque les recuerdo que fue Alfonsín quien implementó, no me acuerdo, la ley era 24977, algo así, seguro que le pifia. Pero fue creado emulando regímenes parecidos en el resto del mundo, no es un invento argentino ni fue de Alfonsín. Era una manera, por un lado, de blanquear parte de la economía, pero por otra parte fue utilizado a partir de la llegada y expansión de la onda neoliberal para precarizar el empleo. Entonces vos sabés que eso no lo podés incorporar al mercado de trabajo ni de golpe ni en 10 años. Tenés que inventar otra cosa, lo cual no quiere decir que uno tenga que avalar cualquier reforma en la ley de contrato de trabajo, tal como piden los empresarios. Pero es una realidad que no tiene las respuestas sino de cortísimo plazo por parte de los gobiernos, ¿no? En el informe del MATE, bueno... Sí, que ni el informe. No, pero una de las cosas que se ve, bueno, ustedes lo vienen señalando, es la caída del salario real en los distintos periodos de gobierno. Se ve también esta dicotomía que hay entre lo que es una actividad económica que se mantiene de alguna forma en un nivel bastante aceptable, pero que no logra distribuir, que sigue agrandándose la brecha. Han hecho mucho énfasis en lo que es el impacto de la inflación en la distribución del ingreso, ¿no? Sí, y las condiciones penosas en las cuales se desarrollaron ciertas negociaciones a nivel paritario, sean en este marco de alta inflación o en otro marco. Sí, nosotros ahí en el informe mensual pusimos un grafiquito en el cual mostramos cuál es el salario de agosto, salario bruto de agosto del sector privado registrado, y lo comparamos con salarios, por ejemplo, desde el 2012 en adelante. Entonces lo que encontramos, por ejemplo, que a finales del 2015, cuando se va Cristina Fernández del segundo mandato, el salario era, a pesos de hoy, a pesos de agosto, 220.000 pesos. Y el salario hoy de agosto es 165.000 pesos. O sea, el salario bruto promedio del empleo registrado. Quiere decir que la pérdida fue muy importante. La pérdida importante se origina, o en todo caso se consolida, durante el gobierno de Macri. No desaparece durante el gobierno de Alberto Fernández, si bien hay determinadas ramas de actividad que han recuperado algo. Tenemos un 23% aproximadamente perdido durante el gobierno de Macri y un 5 o 6% durante el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? O sea, hay una tendencia a la caída, ¿no? Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escuchá los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. ¿Y eso a qué obedece? Porque hay, Sergio, hay da la sensación que hay como un achatamiento y que no hay ninguna negociación paritaria, por más que en porcentaje sea interesante, que pueda llegar a empardar estos niveles, porque tenés que pedir más del 120% para llegar, ¿se termina de alguna manera la efectividad que tiene la discusión paritaria en términos de porcentaje? ¿Hay que empezar a negociar de otra manera? Bueno, nosotros siempre planteamos que la discusión salarial tiene 3 dimensiones. Primera dimensión, la personal, la de bolsillo. A ver, tu plata, ¿te alcanza para cubrir el conjunto de las necesidades que te han sido reconocidas en la Constitución Nacional, en la Ley de Contrato de Trabajo, en la Ley de Empleo? No. ¿A cuánto tendría que ascender el salario mínimo vital del inmóvil? A lo mejor hoy a 200.000 pesos brutos, pero está en 50.000. Primer problema. Entonces la discusión no debiera estar asociada al tema de la inflación, porque si no hay inflación no vamos a discutir salario. No. Lo que primero hay que discutir, hay un conjunto de derechos reconocidos en la Constitución, la Ley de Contrato de Trabajo, que son reconocidos fruto de las luchas de las trabajadoras y trabajadores durante largos años y que no es un invento argentino, es la forma criolla que tiene lo que existe en casi todo el mundo, que son regímenes que defienden un precio mínimo de la fuerza de trabajo. Hay una segunda dimensión que no es la individual sino la colectiva, esto es en cuánto participa en el conjunto de los salarios en la distribución del ingreso, que es otra discusión, que no está separada de la otra, pero es otro nivel de discusión, para lo cual está claro que los actores debieran ser las dirigencias sindicales de los sindicatos, etcétera, tanto en la primera como en la segunda. Y hay una tercera dimensión, que es la dimensión argentina, que es la inflación. Si la inflación fuese cero, tendríamos que discutir las otras dos. ¿Por qué desaparecen las otras dos? Porque pareciera que la inflación es lo importante, siendo que lo importante es discutir si vamos a mantener o no vamos a mantener los derechos que están reconocidos en la Constitución, en la Ley de Contrato de Trabajo, etc. Y la pregunta es, ¿y Argentina da para responder a esto? Bueno, discutámoslo. En mi opinión, sí da, puede no dar,
de un solo saque, pero te podés hacer un plan. De lo contrario, lo que tenemos que hacer es tirar la Constitución a la basura y las largas luchas de trabajadoras y trabajadores, y si quieren el decreto de Perón del 45, de diciembre del 45, me parece que todo eso hay que discutir. Y ese es un problema, porque además uno se ve obligado a otras cosas, no solamente plantearlo en términos de necesidades, sino aclarar que las necesidades son distintos de los satisfactores. Una cosa es tener sed, que se puede resolver con un vaso de agua, y otra cosa es tener sed y se puede resolver con algún producto que sale carísimo y que lo tenés que ir a buscar al mercado. O sea, una cosa es la necesidad, la sed, y otra cosa es el satisfactor. Y el conjunto de satisfactores que ha producido el sistema mundo para cubrir lo que aparentemente estaría vinculado con el tema de las necesidades constituye otro de los problemas. Claro. Porque para resolver la necesidad, en algunos casos no tenés alternativa que caer en satisfactores que salen carísimos, siendo que sería posible modelos alternativos, y para lo cual se necesitaría menos salario, simplemente. ¿No? Claro, sí, hay que arrancar. Ahí, bueno, justamente también dentro del informe hacen una comparación de la masa salarial y lo que es el valor agregado, cómo uno se mantiene constante y otro va creciendo. Claro, bueno, lo que pusimos ahí es cómo va, porque además eso requiere mirar con un cristal diferente los periodos de expansión económica de los periodos de depresión. Entonces, nosotros estamos transitando hoy periodos de relativa expansión económica, por ahí algunas actividades económicas se retraen, pero en este periodo de expansión el peso de la suma de los salarios con respecto al Producto Bruto Interno o al valor agregado neto, está claro que cae. ¿Y por qué cae? Bueno, no solamente por la inflación, sino que cae por la poca calidad de algunas negociaciones salariales, por la ausencia de las entidades de tercer grado que en materia sindical debieran sentarse sobre lo que charlamos hace un rato. La Constitución, la Ley de Contratos de Trabajo, esto pertenece a todo, pero quien tiene que sentarse a discutir es la Secretaría y la CTA. Cuando esto no se discute en ese nivel, queda el segundo nivel de frontera para discutir, lo que son las federaciones y asociaciones de segundo grado. Hay algunas, la mayoría, no lo tienen ni en agenda. Y las que lo tienen en agenda y encima están asociados con grupos de actividad, con tipos de actividad económica que les permite avanzar sobre esto, bueno, tenemos los resultados, bancarios, aceiteros, algunos químicos, transportistas, etcétera, ¿no? Sí, que termina siendo casi para el resto de los trabajadores como, cómo se escucha incluso una guerra entre los propios trabajadores, cómo puede ser que ganen tanto, cómo puede ser que, cuando en realidad lo que hay que discutir es justamente eso, ¿no? La posibilidad de empezar sobre un piso un poco más elevado y empezar a discutir otra manera. Sandra, hoy vos tenés que, según INDEC, la canasta del hogar tipo 2, que sería la más representativa, está alrededor de 130.000 pesos de bolsillo, según el cálculo que se hizo en septiembre, y tenés buena parte de la clase trabajadora, de trabajadores y trabajadoras que tienen salarios de entre 70 y 90.000 pesos brutos. Entonces ahí hay un problema. ¿Qué hacemos con el INDEC? ¿Lo tiramos a la basura? ¿No lo calculamos más? ¿Discutimos eso? Hay que tocar el timbre del Consejo del Salario para decirle, miren, esta gente de esta oficina está calculando esto, ¿usted qué van a hacer con respecto a esto? Y todavía hay discusión sobre si suma fija sí o suma fija a esta altura me parece una situación. sutileza o algunos egoísmos, porque algunos piensan que con eso va a desaparecer la característica de cómo vienen las negociaciones salariales. Yo creo que no, pero bueno, es opinable. Yo te quería llevar un poco, no sé si vos, Álvaro, querés seguir con este tema, pero un poco a la macroeconomía y al funcionamiento de la actividad económica. Vos decías, bueno, yo creo que la Argentina está en condiciones de poder discutir estos niveles de salario que hablábamos recién. Y en función de eso, preguntarte un poco cómo estás viendo, ¿no? Nosotros a lo largo de este año en el programa veíamos esta cuestión de encontrar una dinámica de actividad que se ratificaba en los números, que tuvo un golpe a mitad de año con el cambio de ministro, con esta crisis cambiaria que elevó los niveles de inflación y demás y generó toda esta incertidumbre. ¿Cómo estás viendo? ¿Ves ese nivel de actividad que por ahí se está trasladando en los números? ¿Y esto se puede perpetuar en lo que queda del año y a principios del año que viene? Un poco cómo estás viendo ese ritmo. Mira, en general, para lo que es la situación del mundo, yo creo que los niveles de actividad que tiene Argentina están buenos como perspectiva. Obviamente uno preferiría otra cosa, mucho más aceleradamente, pero no me parece que venga mal. La cosa siempre con un tema de fondo que me parece que hay que discutir, que es el tema de la llamada restricción externa. Esto es, nosotros crecemos económicamente y necesitamos cada vez más importaciones. ¿Por qué? Bueno, porque no hay una política no solo de sustitución, hay cosas que no hay que sustituir, hay cosas que dejar de hacer o hay que producir distinto. Yo siempre recuerdo lo que decía el viejo Prebisch, antes de morirse en el año 80 cuando estuvo
en la ciudad de Buenos Aires, presentando su libro Capitalismo Periférico, hablaba de que América Latina era, entre otras cosas, la expresión del consumo imitativo, que se planteaba en dos términos. El consumo imitativo de los hogares, que queremos consumir lo mismo que se consume en el norte, pero también el consumo de los modelos productivos. Nosotros producimos de acuerdo a los patrones de producción que en general se han copiado en los países centrales, siendo que tenemos otras características, otras modalidades, otras ventajas, otros principios, y esa independencia y esa soberanía me parece que habría que ponerla en la mesa de discusión, porque además eso permitiría, reitero, no sustituir importaciones, sino producir diferente, con otro tipo de insumo, otro tipo de escala, otro tipo de mercado, etcétera. Sobre eso no hay discusión, y eso implica planificar, que es una mala palabra, pero hay que planificar, y acá tenemos que tener el Estado. Las compañías privadas lo hacen, planifican todo el tiempo, ¿no? Y bueno, ¿cómo estás viendo un poco el tema de, se cumplen 3 meses de que asumió Massa, después de ese cambio se hablaba de bueno, se habla o se discute, por ejemplo, sobre un plan de estabilización, un plan austral, un plan de convertibilidad? Pareciera que en realidad lo que va haciendo Massa es ir como abriendo una paritaria con distintos sectores que tienen los dólares para ver cómo va solucionando. Dos cosas: cómo estás viendo la gestión y cómo ves que va a evolucionar, digamos, si esto va a terminar en un plan definitivo o va a ser así. Sí, la verdad que no tengo idea en qué va a terminar. Una impresión, estamos hablando. Lo que sí pienso es lo siguiente: cualquier plan que se les plantee de estabilización o lo que sea, parecido a alguna de los antecedentes que hubo en el pasado, no van a servir para nada, porque la estructura social argentina ha cambiado. Claro. Y la estructura social del mundo ha cambiado, y las relaciones económicas internacionales también. Por lo tanto, hay que construir un modelo propio. Un modelo propio que ni siquiera repita las barbaridades que nos pasó en el pasado del plan austral en adelante, o si quieren un poco más atrás. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que hay que esperar y hacer la plancha y esperar que pasen las cosas? No, bueno, lo que sí yo leo que la estrategia de Massa es una estrategia de patear la pelota para adelante, sobre la base de poder obtener algunas comodidades en el financiamiento externo, repotenciar el financiamiento externo, ser prolijo en las revisiones del Fondo Monetario Internacional y seguir recibiendo el dinero para poder pagar las cuotas que hay que pagar con el fondo, y no mucho más que eso. Hasta ahora, no mucho más que eso. Siempre está la discusión, ¿no? La perspectiva neoclásica habla de que acá lo que hay que resolver es el problema de la oferta. Nosotros en esta mesa coincidimos que el problema es de demanda, y la demanda no solamente del bolsillo, sino la demanda pública. Y tenemos, por ejemplo, situaciones que ya rozan el ridículo, que es el sistema bancario argentino, donde el 100% de la capacidad prestable que tiene, alrededor del 65%, está colocada en activo especulativo de corto plazo, de mediano plazo, que son los títulos emitidos fundamentalmente por el Banco Central y en menor medida por el Estado Nacional. Toda esa capacidad de préstamo volcada a la actividad económica es hoy equivalente a 55.000 millones de dólares, digamos, traducido. Es una barbaridad. Obviamente que no se puede expandir la masa monetaria en esa cifra ni por casualidad en una semana. Ahora, ¿tenés de dónde pensar otro tipo de programa de desarrollo? Sí. Por eso yo insisto, una de las cosas que debiera hacer, por lo menos sería mi deseo, ¿no?, del gobierno nacional, es planificar, sentarse en algún par, 2, 3 cadenas de valor y reorganizar el concepto sobre la base esta, ¿no? Fortalecer el ritmo de crecimiento, sustituir importaciones en algún caso, alterar la manera de producir, o sea, los modelos de producción, tal que empiece a dar resultados diferentes a esto. Y no vas a tener cosas en el corto plazo, ¿no? No, claro. Y al respecto también te he escuchado hablar alguna vez, y se ha escuchado varias veces en el tema de explorar la posibilidad de tipo una moneda o una unidad de cuenta, unidad de cuenta como herramienta para combatir la inflación. ¿Vos cómo lo ves eso? ¿Cómo ves las experiencias que hay en otros países y si serviría? Bueno, en América Latina, porque otros casos son un poco más complejos, no me animo a opinar. En América Latina yo he visto, todos hemos visto, digamos, distintos modelos, que buena parte de las políticas inflacionarias, por no decir todas, la política antiinflacionaria en el subcontinente vinieron acompañadas, entre otras cosas, no es una medida mágica, ¿no? Entre otras cosas, con la creación de una unidad de cuenta. ¿Para qué? Para dar certeza desde el punto de vista del poder adquisitivo en las transacciones. Unidad de cuenta que se sigue cotizando todos los días. Si uno va a Chile y mira la unidad de cuenta, se sigue cotizando todos los días. En México también, en Brasil también, por
mencionar los 3 casos más fuertes. Ya prácticamente no se usa esa unidad de cuenta porque los niveles inflacionarios de esos países ya no son los que fueron en otro momento. Y reitero, no es que es una herramienta mágica, pero uno no lo puede descartar. Porque una de las cosas es lo que planteábamos hace un rato. El problema de la inflación no es la inflación, sino la marcha a la que se desempeña cada uno de los precios relativos. Entonces lo que tenés que hacer es cortar en un momento esa marcha diferente y después empezar a discutir la redistribución hacia atrás. En todo caso, todo plan de estabilización debiera comenzar por eso. Bueno, que no se mueva la contribución, la participación, pero no que no se mueva para congelar la participación del salario, sino empezar a discutir eso en adelante, pero parar la pelota. La unidad de cuenta es una herramienta, reitero, no es una herramienta mágica ni puede ser utilizada en forma individual. Creo que tiene que ir acompañada, entre otras, con algunas modificaciones del sistema impositivo, que bueno, ahora tenemos lo de la renta inesperada de vuelta. Que se volvió a poner sobre el tapete, ¿no? Que se volvió a poner. Bueno, yo siempre recuerdo el anuario de estadísticas tributarias que publica FIP, que desde el año 98 regularmente, la calidad de porquería al principio, pero muy mejorado. La última que publicó del 2021 contiene la información del 2020, por ejemplo, de las sociedades y de bienes personales. Si uno lee eso solo, bueno, se indigna. Ahí traje algunas cosas, pero ni sé dónde las tengo. Solamente para recordar, en la Argentina para el año 2020 hubo 900.000 personas más o menos que presentaron su declaración de bienes personales. Algunas obligadas porque, por ejemplo, cobran salarios por encima de tanto y tienen que presentarla. Ahora, los que estuvieron dentro del límite para poder pagar, o sea, los que superaron el mínimo para poder pagar bienes personales son algo más de 500.000. Si uno mira el 1% de esas 900.000, o sea, 9.000 personas humanas, ese 1% expresa el 40% de todas las tenencias de activos declaradas. Y que es lo que dicen las declaraciones juradas. Y si mira la composición y la radicación de eso, se encuentra con la sorpresa que el 70% de las tenencias de ese 1%, el 70% de las tenencias no están en la Argentina, sino que están en el exterior. Y si mira la composición de ese 70%, peor todavía, porque el 94% de ese 70% son activos financieros de corto plazo. Claro, especulación. Uno sabe, eso sumaba en total, para el total de los declarantes, $68.000 millones en el exterior. Lo que dicen las declaraciones juradas para el año 2020. Imagínense si eso estaría en las reservas internacionales. Claro, estaríamos discutiendo otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, nunca hubo política sobre eso. Porque en realidad la formación de activos externos fue posible como consecuencia de la desregulación que ha habido en los mercados financieros o lo que sería incómodamente político para los gobiernos nacionales populares, que siempre lo tomaron como medida transitoria, el tema de cuidar las reservas, de restringir la compra de dólares. ¿Cómo es que cada uno tiene derecho a llevarse a su casa un pedazo de las reservas internacionales? Eso no funciona en ninguna parte del mundo. Alemania tiene el 75% de las reservas internacionales en oro o títulos representativos de oro. Y a nadie se le ocurre que los alemanes hagan cola para llevarse un pedazo de oro a su casa, ¿no? Claro. Bueno, porque esas son las reservas, son para otra cosa, no son para que la gente la tenga en su casa. Acá está como naturalizado. Una de las cuestiones que hay que discutir, me parece, es esa, ¿no? Lo cual implica toda una épica en defensa del peso y política que lo concreten, etcétera. Qué hermosa charla, Sergio, la verdad, gracias por haber llegado hasta aquí, hasta la radio, por haberte prestado un poco a charlar sobre un montón de temas. Así arranca esta fórmula que vamos a ir tratando de hacer. No va a ser la primera vez que te vamos a traer acá al piso de la banda cambiaria. Gracias por este tiempo. Gracias a ustedes, traje todos estos papeles, no sé para qué, porque... Pero porque tenés todo en la cabeza, o sea, es ya sabemos problema, que sos un excelente docente también, así que eso no hay problema, ¿no? Y los informes del mate se pueden seguir en Twitter, también los vamos a colgar en las redes de la banda cambiarilla, así como el trabajo sobre la encuesta de grandes empresas, que también está muy, muy interesante. Es @mate, contanos cómo es el Twitter para la gente que quiere acercarse o que quiere verlo por Twitter, a ver, aquí lo tenemos. Este es el mail, pero si no pueden hacerlo a través de Instagram. Mate, así mate, como Mateconomía. Mateconomía, todo junto, así lo pueden encontrar, y también de esa forma lo pueden encontrar, si ponen mate lo encuentran en Twitter, así que bueno, allí están todos los informes, y la verdad que lo bueno que también tienen es que tienen una pequeña explicación muy entendible para todos, así que no hay dudas. Imperdible este que decía Álvaro de las grandes empresas, y el último sobre cómo perdió el poder adquisitivo el salario en el último tiempo, así que bueno, gracias por haber estado. Gracias a ustedes, el de bienes personales está dando vueltas ahí, pero sí, ya lo vamos a publicar. Está en borrador. La banda cambiaria.
La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.